14 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Habitar es Humano, un programa en donde abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, añadiendo una perspectiva fresca y diferente desde el paisaje, lo cual nos permite incluir en la conversación la ecología en la ciudad. Una invitación a pensar en el habitar es humano, como también lo es vegetal y animal. Conduce el arquitecto del paisaje y urbanista ecológico, Ricardo Rivero Celis, la participación de Javiera Lanas Neumann y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Rodeberg. Hola, hola, buenas tardes. Estimados auditores de Radio U Central, estamos aquí en un programa bien especial, ya 12 de septiembre, por supuesto que vamos a hablar y a conmemorar y recordar, hacer memoria de todo lo relacionado al 11 de septiembre y con nuestros invitados a ver en qué los pilló, qué tuvieron que dejar de lado por emprender otras luchas, otros caminos. Así es que ya se los voy a presentar. Primero, saludarlos a todos, a todas, y comentarles que estamos saliendo por la radio tradicional, ¿no es cierto? Ya la que cada vez escucha menos gente, pero que todavía está ahí, la FM. Estamos en el 107.1 FM Radio U Central, especialmente para los vecinos de Santiago. También en el streaming en vivo para Chile y el mundo, ese sale a través de la página de la radio, que es radio.ucentral.cl, para que nos puedan ver y escuchar en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y también síganos en las redes sociales, estamos, como saben, en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, siempre como Radio U Central. También recordarles que este capítulo queda archivado como podcast en el Spotify y también grabado con audio video en el canal de YouTube. Siempre como Radio Central nos buscan y ahí van a encontrar la parrilla de programación, que es muy amplia e interesante y diversa también. Bueno, y ahora sí les voy a presentar a quienes nos acompañan. Tenemos, yo diría que 3 generaciones, incluido yo, 2 amigos. A mi izquierda, vamos a empezar primero. Por la izquierda. Claro. Está conmigo el diseñador industrial Patricio Araya, el profesor de la Universidad de Chile y también del UTEM. Así que un entrañable amigo de tanta aventura académica y no académica. Exacto. Hola, Pato. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos preparados para lo que nos pregunten respecto a este tiempo. Sí, ahí vamos a hacer memoria. Y a mi derecha, pero que no quiere decir eso, estamos con Diego Ortega. A la derecha y a la izquierda. Claro, trabajador social, magíster, doctor ahora, ahí doctorándose en una universidad muy querida, la Universidad Nacional de La Plata, y también colega hace bastante años ya, y con quien vamos a conversar sobre también este recordatorio. Así que, Diego, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido. Un gusto estar acá y poder compartir estos tiempos complejos que tenemos, pero también hacer un poco de memoria y traer un poco de nuestra trayectoria y ponerlas en común. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, pues bueno, y vamos a conversar. Yo, como ustedes saben, soy no de la generación que nació previo a la dictadura, ¿no es cierto? Yo nací el año 1981, por lo tanto viví mi niñez, pero muy temprana en dictadura, casi no me daba cuenta. Además vivía en un sector bastante como de clase media, lejos del centro, en la Florida, cuando la Florida empezaba
a desarrollarse. Cómo creció. Claro, porque en ese tiempo todavía habían campos y los canales de regadío estaban abiertos. ¿Ah? Sí. Íbamos viña por ahí. Claro, íbamos a tirarle piedra a los guarenes, me acuerdo. No a los guanacos. No. Eso me lo van a contar ustedes. Entonces, es bien interesante porque yo quería partir por eso para señalar más o menos en qué época vivimos y también a qué edad los pilló el 11 de septiembre del 1973, así que vamos a partir por Patricio primero, que nos diga más o menos ahí como su edad y a qué edad te pilló y en qué estabas, colegio. Fíjate que es bien loco tratar de recordar cosas con tanta data. Yo tengo 55 años, nací el 68 y para el 73 tenía 5 años y... Bueno, yo también vivía en el sector oriente, residencial, La Reina, y también tengo recuerdos. A los 5 años uno tiene algunos recuerdos. Yo ese año entré al colegio, también entré a kinder, también tengo súper claro el recuerdo de marzo, que era típico colegio, pero en general, bueno, estaba un poco tapado los acontecimientos, a mi juicio, digamos, a lo que yo recuerdo, estaban un poco tapados los acontecimientos, porque mi familia era una familia normal, mi papá trabajaba en la compañía de teléfono, mi mamá dueña de casa, tenía 3 hermanos más, entonces era como el colegio, la vida de barrio, muchas cosas. Mira, fíjate que la serie de los 80 como que representa bastante esa época hacia mi infancia, muy barrial, y donde muchas cosas no es que se taparan, sino que simplemente eran un poco invisibles. Las noticias no eran esta explosión de noticiarios que tenemos durante casi todo el día. Claro, las noticias eran súper marcadas, era la radio, y la radio también tenía sus programas, no estaba todo el día pasando noticias, como lo hacen enfermizamente hoy día los medios de comunicación, lo cual te permitía tener vida. Claro. Es una reflexión que va para otro programa quizás. Entonces, creo que en eso mi infancia fue súper normal. Lo que sí creo es que ya los últimos tiempos, el último año, ese año, fue un año de desabastecimiento por las razones que todos ya conocemos, pero que en ese tiempo tampoco se sabía por qué había desabastecimiento. Y bueno, mi papá se ponía la chaqueta de la compañía de teléfono, que era una chaqueta como de operario, y con eso podía sacar combustible, porque era una especie de salvoconducto que tenía. Entonces tenía cierta prioridad y podía cargar combustible, sabía las picas que habían, y te digo que las picas que había para comprar pollo, huevos y todas esas cosas eran... En ese tiempo La Reina era mucho parcela para arriba, lo que es La Reina Alta hoy día. Y ahí íbamos en auto, yo acompañaba a mi viejo a comprar el pollo, los huevos, cosas que eran de campo que uno podía comprarlas en esos lugares. Y yo creo que así se fue abasteciendo nuestra casa, así fuimos como... Pero sí tengo esos recuerdos, porque hablarte de la cosa que después dice lo documental, prefiero hablarte más bien de lo que eran mis sensaciones. Sí. Y no sé, pues de repente Diego puede hablar de eso y después te hablo del golpe propiamente tal. Ya. Sí, Diego, otra generación. ¿Dónde te pilló qué edad? Y bien interesante porque además, Diego, tú estabas en otra ciudad, en otra región. Yo me pilló... Bueno, yo soy del 65. Y estaba en la ciudad de Temuco. Yo soy originario allá, y claro, vivir debo aclarar, sí, yo vengo de una familia de militantes. Entonces, por lo tanto, el tema tanto de la Unidad Popular, previo al 11 yo tenía 9 años, mi familia participaba activamente en política, en las actividades de las actividades que habían de la Unidad Popular en la región, en Temuco fundamentalmente, que había sido la ciudad más grande del sur ahí en ese tiempo. Recuerdo de esa época a mi abuelo, que sagradamente compraba el siglo y nos hacía leer
Yo ya estaba como en segundo básico, tercero básico estaba. Adoctrinamiento. Claro, de chiquitito. Y claro, y nos hacía leerle un párrafo del diario. Entonces yo cuento como anécdota que yo aprendí a leer en el siglo. Entonces era como la conversación era esa, o sea, estaba ya ahí, la vida cotidiana pasaba en torno a lo político, pero no en términos, sino que era una conversación normal, digamos, de lo que de lo que pasaba en la vida y de lo que pasaba con el gobierno. Era como una conversación que estaba entre los adultos y de lo cual los chicos escuchábamos. Tampoco estamos en la década del 70, o sea, tampoco el tema de la infancia uno almorzaba en la mesa del pellejo, digamos. Entonces pero sí, yo creo que fue una familia que siempre se habló, digamos. Entonces teníamos claro que estaba, teníamos claro que había que hacer cola, entonces ahí nos pilló en eso. Pues después vamos a conversar como el evento, digamos, que es como más complejo, pero el entorno era un entorno de una ciudad pequeña, digamos, ¿no? Íbamos a la escuela caminando. Mi familia son obreros de ferrocarriles del Estado, entonces vivíamos en un barrio cerca de la estación de trenes donde vivía el mundo obrero. Ahí era como ir a la escuela pública que tenía 5 cuadras y tal, y como te movías en ese espacio, digamos. Era como una cotidianidad, con tus compañeros jugabas y con tus amigos del barrio jugaban la pelota afuera, etcétera, digamos. Era como la vida. Sí. ¿Y qué pasó? Oh. Aquel martes. Es que yo por eso recuerdo mi infancia que fue bien estaba como bien happy, todo medio normal, y claro, ese día obviamente hubo una serie de comunicados, estaba bastante convulsionada la radio y yo me quedé en la casa. Ahí nadie al colegio, no recuerdo muy bien si mi viejo fue a trabajar o no fue a trabajar. Recordemos que la compañía de Chile, la compañía de teléfono era una compañía del Estado, sí. Estaba administrada por la Unidad Popular en ese tiempo. Entonces, claro, había mucha fricción ahí también. Eso lo supe mucho después, digamos, en la parte sindical, sobre todo en la parte gerencial. Y mira, yo tengo recuerdos muy flashback, así. Recuerdo los aviones, sí, porque los aviones no sé dónde salieron, pero pasaron por arriba de mi casa. Y claramente deben haber sido los aviones que iban a Tomás Moro. Claro. No los del centro. Y por lo que entendí después, bueno, Tomás Moro se bombardeó 1 hora después, más o menos, de La Moneda. Junto con la USACH y otros cordones industriales. Pero sí recuerdo, o sea, la radio con estas voces que hoy día se replican en algunos programas, así de fuerte sonaban las radios. Claro, y después se fueron apagando, porque también los sí, aviones dispararon a las torres. Claro, no, pero te digo que después aparecieron las radios con los bandos. Ah, claro, ¿verdad? O sea, los bandos que eran como gritos militares, así como órdenes militares. Las instrucciones. Sí. Eso fue, más que lo anterior, yo recuerdo más bien los bandos. Ya. Que eran muy muy seguidos, muy fuertes. Y yo estaba súper como desorientado en realidad, porque a diferencia de Diego, mi familia no es militante, son más bien de centro. No sabría exactamente cómo definirlo, ¿eh? Bueno, ya tienen 80 años mis viejos, así que no puedo juzgar, ni tampoco sé si tienen alguna posición determinadamente política, pero en ese tiempo eran como de Tomic, de C, qué sé yo, eran como de esa línea. Y obviamente que esto los de haber remecido un montón, sobre todo mi viejo trabajando en una compañía estatal. Entonces, no te digo que fue felicidad ni todo, pero yo creo que fue más tranquilidad para mi familia esto. Y eso, de alguna manera, yo creo que permeó un poco en una letargada infancia respecto al conocimiento de lo que estaba pasando en el país después del 11. O sea, fueron sin clases, sin clases, vida barrial, casi lo mismo que el 10. Claro. Entonces es bien loco. Sí. Todo ese descubrimiento fue posterior. Mira, vamos a ir a ese posterior. Sí. Y Diego, ¿cómo tú recordáis más? Porque me imagino que también en la casa hubo otro nivel de estrés. No, por supuesto. O sea, yo en mi familia fue como un tiempo complejo, bien complejo. Yo recuerdo que no fuimos a clase. En Temuco llovía ese día, estaba lloviendo. Mi vieja salió a trabajar
que era funcionaria de la Junji. Trabajaba en la Junji en ese tiempo mi vieja. Bueno, trabajó toda la vida ahí. Y volvió, yo diría, pasado mediodía, llorando. Y yo siempre cuento recuerdo que mi vieja llegó, tomó 2 libretas, las quemó, hizo un hoyo en el patio y las enterró, listo. Y después de eso, yo diría que como 5 de la tarde, nos fuimos a la casa de los abuelos, que vivían como a 5 cuadras de la casa. Y ahí llegaron toda la familia. Como era una familia militante, la abuela dijo que más valía tener claro dónde estaba cada uno, y la única manera de saberlo es que estuvieron todos juntos. Ah, mira. Entonces, por lo tanto, si alguien salía, teníamos claro dónde salía, etcétera. Y recuerdo la conversación de la abuela con los más chicos, que nosotros los más chicos, digamos, con mis tíos, que eran los menores, decirnos con mucho cariño, sin mucho miedo, ni con mucho susto, digo que sí, que tuviéramos cuidado de que las cosas que se conversaban en la casa se quedaban en la casa, que no se nos ocurriera compartir nada de lo que se conversaba ahí. Porque mi familia siguió hablando de política como si nada, digamos, o sea, como preocupado del nombre de tal. Yo igual recuerdo los bandos, pero más porque era como más complejo en mi familia, porque claro, los bandos salían con nombres de personas que eran familiares o eran amigos, ¿cachai? Las siguientes personas, claro, a la intendencia regional o al regimiento de Temuco. Entonces, claro, estaban los nombres de gente con la que yo conocía. De hecho, dos de las personas, recuerdo, de apellido mapuche, que los llamaron, que eran compañeros de curso de mi mamá. Entonces era como medio terrorífico el tema. Yo debo reconocer, así como mucho, yo no sé si miedo, pero sí como preocupación. Yo era re chico, entonces tampoco tenía como miedo. Yo creo que tampoco dimensionaba en ese tiempo lo que significaba, pero sí el tener claridad que algo grave había pasado. Claro. Que estuviéramos todos y que a mi abuelo lo fueron a buscar después del 11, yo creo como el 13, el 14 lo fueron a buscar de investigaciones, tuvo una tarde y después volvió. Un tío que era militante de la Jota, él estuvo escondido, yo creo, un par de ratos mientras pasaba el aguacero, digamos, estaba un par de meses fuera. Pero el resto como ya normal, digamos, asumiendo que ya la cosa ahí perdió la batalla, digamos, y replegado, digamos, todo el mundo como más replegado, más en silencio. Mi familia seguía conversando, pero ya más bien preocupados de el compañero tanto, el amigo tanto, el vecino tanto que había sido llamado y que no aparecían, digamos. Después supimos que unos amigos de mi tío murieron ahí en un falso asalto al polvorín del regimiento. Pero era como, entonces claro, siempre a partir de ahí siempre el tema del 11 fue como un quiebre en términos de infancia, en términos de relaciones, en términos de mirar el mundo también, digamos. O sea, sabías que algo había pasado, probablemente no tenía los elementos para hacer la reflexión que uno hace después, digamos, pero ahí me acuerdo que fue como algo raro pasó, digamos. Claro, que se marcó físicamente incluso el quiebre al irse de la casa a otro. Entonces ahí, claro, una situación muy distinta. Sí, claro. Yo creo que aquí hay muchas cosas que muestran las películas o los documentales de un gran sector que prácticamente no entendió lo que había pasado. Y yo creo que de alguna manera crecí en un sector donde yo nunca vi que hayan ido a buscar a alguien. Claro. Y tampoco vivía en un sector demasiado cómodo, era clase media, pero que vivía en La Reina, no era nada espectacular. Pero sí había mucha como invisibilidad ante las cosas que estaban pasando en lugares. Yo me movía de la casa al colegio, por lo tanto, además era un colegio particular, católico, entonces te puedes imaginar todos esos contextos que son bastante como cupulares, o sea, como que son como una especie de cúpula como de burbuja, o un manto de burbuja de protección que claro, busca proteger y al mismo tiempo obviamente anular todo lo que está pasando en la realidad. Claro. Y digamos que en ese tiempo también los medios de comunicación no hablaban mucho de no aportaban nada a la causa. No, claro, no, pero además porque claro, uno después, cuando ya estés más grande, asumís de que, claro, te toca la historia que te toca, digamos, porque además, en el caso nuestro, nuestra casa,
la allanaron, no sé, 6 veces, bueno, así como a toda la hora imaginable, a las 2 de la mañana, al mediodía, a la hora que estáis tomando once. Al principio llegaron milicos, después llegaron civiles. Entonces, claro, teníais la constante, estaba ahí, que efectivamente el tema era peligroso. Por lo menos para tu familia, digamos. Claro. Encontraba de que efectivamente algo pasaba en la familia que estaba ocurriendo ahí. Y yo creo que fueron los primeros 3, digamos. Yo creo que los primeros 3 allanamientos fueron como menos seguidos. Y después fueron como más una vez al año, así como los últimos 3, así como, para que no me olvide. Yo me imagino que era como eso. Oye, y ahí para ir primero con Pato, en este trayecto escolar, ¿no es cierto? Que tú seguiste en la básica incluso. ¿Cuándo ya empieza como a surgir y cómo también? ¿Desde quién? No sé, esta situación como vi, aquí algo Yo algo creo que pasa. ahí cuando empiezo a hacerme amigo de otros compañeros, en octavo, séptimo, octavo, ahí ya algunos manejaban información como la que podría estar manejando Diego en esa época. Claro, ya. Entonces ya las cosas eran serias, y sobre todo porque ya cuando estaba en séptimo, octavo, ya eran principios, finales de los 70, principios de los 80, que justamente cuando empieza toda la movilización social, principalmente dirigida por los universitarios. Entonces, y ahí incluso empiezan, bueno, ya habían empezado muchas cosas en la clandestinidad en términos de material audiovisual, entonces ahí yo me empecé a interesar mucho. Y que tenían que estar piola, porque en mi casa sí, como claro. y además había como este silencio así como de oye, cuidado, andáis con un cassette de Silvio Rodríguez, era como hoy día andar con cocaína en la billetera, ¿cachai? Era muy heavy, ¿cachai? Y yo recuerdo, claro, que en un momento ya me independecé un poco más de mi casa y empecé a andar en micro y empecé a bajar al Persa Bio Bio, pero no era el Persa Bio Bio, este que está aquí donde está la ex Perrera. Ah, ya, en el Parque Los Reyes. el Parque de los Reyes. Parque Los Reyes, que era un persa gigante, y ahí vendían mucha música clandestina. Y yo en ese momento empecé como a tener mucha tendencia con la guitarra, y ahí empecé a buscar música, Silvio, primero Silvio. Y después cuando empezamos a ver los cassettes que tenían los muchachos, ahí está, no sé, Inti Illimani, está Quilapayún, y bueno, ahí está El Pueblo Unido, todas las canciones que después todos cantamos. Y yo después llegaba a mi casa a escuchar esa cuestión, pero y además no habían fono. Ah, no habían audífonos. No claro. habían audífonos, Entonces tenía que esperar, claro. Mi viejo estaba en La Vega, mi hermano por allá, mi mamá cocinando, y yo ahí con la oreja pegada en el parlante, escuchando las canciones. Entonces, claro, era una cosa que uno se la creía harto. Uno juraba que estaba haciendo la revolución con todo eso, pero era una forma también de empezar a conocer. Y de ahí me pasaron muchas cosas en el colegio. Empezamos a hacer algunas reuniones entre compañeros, empezamos a hacer discusiones ideológicas también. Sacamos unos boletines, bueno, sacamos como 2 boletines nomás, pero así como que tratamos de hacer algo de panfleteo, digamos, literalmente, de lo que estaba pasando. Entonces, claramente, después la media, que ahí ya sí que estaba convulsionado el país. Yo salí en el 85, así que te puedes imaginar que toda esa época, entre primero medio y cuarto medio que yo estuve, era una época de manifestaciones, los paros, los típicos paros, volaban las torres de alta tensión, nos veíamos, o sea, todo lo que está documentado, eso yo lo viví, pero en manera muy directa, y también escondido de mi familia, que no supiera dónde andaba metido, ¿cachai? Porque yo andaba metido en el centro, me metía en cualquier parte, ¿cachai? Íbamos a buscar, no sé, documentales, alguna casa que nos pasaran un cassette para ver un documental. Era una cosa en que y bueno, y después en tercero y cuarto medio teníamos un grupo folclórico, y ahí empezamos a ir a tocar a las universidades y a las poblaciones. Y ahí sí que tuve un poquito de miedo, porque la gente se encendía con las canciones que tocábamos, nosotros nos entusiasmábamos, terminábamos cantando El Pueblo Unido en una población y todo el mundo gritando, y
estaban los radares de los, Claro. de los pagos por ahí cerca, como cachando qué está pasando ahí, y no estuvieron que... O sea, pasé varias, digamos, pero siempre con una seria convicción de que, una convicción de lo que estaba pasando. Quizás una pena porque no había vivido en gran parte de mi infancia ese sentido de realidad que estaba ocurriendo. Y hoy día cuando ayer hice tantos recorridos, he visto tantos documentales, me hice como una ducha a la vena, digamos, de todo lo que ha pasado. Es tremendo, es tremendo lo que ha pasado en este país. Y si queréis después hablamos de lo que va a pasar, porque creo que hay un tema que no se ha saldado aquí. Sí. Hay cuentas no saldadas. Sí. Bueno, y vamos a volver también con la experiencia universitaria ya de los invitados. Pero antes nos vamos a una canción ahí para calmar y también para reflexionar, pedida por Diego, que debe haber sido una de las canciones que te marcó, ¿no es cierto? Cuenta por qué la elegiste. Mira, Eso. Esta canción, el primer cassette que tuve, a propósito de cassette que tú contabas, el primer cassette que tuve fue Víctor Jara, y esta fue la primera canción que escuché, y que era como que el del disco La Población, Claro. Y fue como, ahora, igual en mi familia se escuchaba, pasó un tiempo sumergido, pero después yo cuando, esta canción la escuchaba cuando estaba en primero medio, sí, yo recuerdo la primera canción así como decir, ya mira, esto es, después de mucho tiempo, digamos. Así que creo que es como, la recuerdo siempre con mucho cariño además, digamos, porque creo que fue también como el despertar de decir, ¿sabe? Aquí está pasando algo más allá de todo porque durante todo este tiempo, desde el golpe, yo diría que hasta el 80, 81, todos quedamos medio letargados, digamos, o sea, en shock. O sea, mi familia después de los primeros días, después ya volvió a la vida cotidiana y nadie hablaba nada, digamos, o sea, un par de cosas aquí que allá se sabía de toda la historia, pero tampoco era como... No había mucho flujo de información, porque más la información en general estaba censurada, entonces a lo mucho de repente escuchaba la radio Moscú. La radio Moscú, claro, escucha Chile, pero era de los adultos. Nosotros vivimos como adolescentes, Sí, o sea, sí. yo recuerdo, igual que el padre, yo creo que la enseñanza media fue la que volvió a despertar la militancia que estaba ahí sumergida, ¿cachai? ¿No? Que probablemente en otro tiempo hubiera salido antes, pero yo que no sé si sale antes, a los 14, 15 años, cuando uno empieza a meterse en política y empieza como a estas luces de que algo pasa, digamos. Eso. Oye, pero Démosle. espérate, el tema de Luchín, fíjate que lo que a mí me pasa con las canciones de Héctor Jara, lamentablemente, es que su poesía, el contexto de sus poesías, son de contextos antiguos, de los 60, 50, y cuando nos hacen sentido hoy día es porque tenemos una tremenda deuda, ¿cachai? Sí. Y no solamente, o sea, Luchín es poblacional, y la que yo elegí también tiene que ver con las luchas, y si seguimos cantando esas canciones porque hay cosas que no hemos resuelto. Ojalá las cantáramos por romanticismo, pero generalmente hoy día las retrotraemos a la realidad porque es algo pendiente. No, claramente. De O todas sea, maneras. Sí. No, yo creo que hay una deuda ahí. Sí, Bueno, démosle. escuchemos Luchín Escuchemos entonces. Luchín. Con Víctor Jara. Vamos y volvemos. Naranjita, porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, se le dan una agüita de sangre de mi corazón. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro.
gateaba su cortedad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. A continuación, el arquitecto Uwe Robeder nos dará una visión sobre lo que está pasando, lo que preocupa, lo oculto, lo incómodo, lo riesgoso, impactos negativos y positivos sobre nuestras formas de vivir con el sello de Habitar es humano. Buenas tardes, queridos auditores del programa El Habitar es humano. Como un pequeño tributo a los 50 años, unas palabras de una gran persona que sufrió, que estuvo en el exilio, en el abandono más feroz en la isla Dawson, y quien sigue luchando y trabajando y deja un legado de sabiduría y obra increíble respecto al tema de la vivienda colectiva y muchas soluciones que fueron inmensamente mejores que todo lo que vino después del 73, bajo un régimen dictatorial que se sesgó con el mercado y todo lo que se supone podía aportar. Al final del siglo XIX y comienzos del XX, los pobres en la ciudad residían en las llamadas o llamados cuartos redondos. Más tarde, en conventillos, hasta que a mediados del siglo pasado sus asentamientos tomaron el nombre de poblaciones callampas, surgidas de la noche a la mañana a raíz de las inmensas migraciones del campo a la ciudad. Finalmente, desde hace unos años, se conocen como campamentos. También la acción pública contribuyó a aumentar ese hábitat precario del mundo popular mediante la llamada Operación Sitio. Pero súbitamente en los últimos 10 años se ha producido un fenómeno nuevo. La precariedad habitacional ahora se extiende lamentablemente a la clase media. Es lo que ocurre hoy en Estación Central, comuna donde las grandes promotoras inmobiliarias encontraron un nicho de acción, desprovisto en apariencias de normas regulatorias, lo cual les ha permitido intensificar el uso del suelo urbano a niveles inimaginables. Por decirlo menos, un disparate técnico y social que desborda toda la escala e infraestructura existente en la zona. Torres de 30 a 40 pisos bordeando los 100 metros de alto sin consideración alguna a su entorno existente, donde predominan viviendas de 1 o 2 pisos, edificios sin antejardín,
de edificación continua que caen directas a veredas de 1 metro, 100 metros de altura, y este edificio termina en una vereda caminable de 1 metro de ancho, y situados en calles de 15 metros de ancho. Es bastante impactante leer o vivir ese tipo de espacio que se ha creado allí. Hace ya varios años, la ministra de Vivienda respondió a la Cámara Chilena de la Construcción mediante el ordinario 532, expresando que lo actuado por el Ceremi no se ajusta a derecho, es decir, en estos momentos todas esas torres son ilegales. Un conflicto muy grave si hablamos cómo pretendemos vivir bien, pero la solución de este fraude es previsible. Los intereses envueltos son cuantiosos, y ni hablar de indemnizaciones, y todo seguirá allí como testigo de la brutalidad y actuar delictual de muchos funcionarios públicos que aprovechan oportunidades para sacar, entre comillas, algo. Lo contado son extractos escritos por una persona grande, íntegra e inmensamente vital, como lo es don Miguel Launer, arquitecto y premio nacional. Entre comillas, la isla es un territorio inhóspito y confinar presos políticos en ese lugar demuestra un propósito deliberado de aniquilarlos físicamente. Nieves eternas cubren totalmente las montañas de la cordillera Darwin, que se levanta al sur del estrecho Magallanes. De verdad se necesita de un corazón bondadoso y muchas palabras amables para dar calor a meses invernales, y las experiencias relatadas por don Miguel están llenas de mensajes que no se perderán jamás. Creo que Miguel sí puede acostarse todas las noches con la capacidad de decir: hoy he hecho a un ser humano al menos algo más sabio y un poco mejor. Así, estimados auditoras, auditores, me voy despidiendo con este pequeño tributo a un hombre grande. Soy un agradecido por haber compartido algunos momentos con él, gracias al programa El Habitar es Humano. Y me da esta tribuna. Muy buenas tardes. Estamos presentando en Radio U Central Habitar es Humano, junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis, y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Roveder. Bien, estamos de vuelta en este programa de Habitar es Humano, especial 50 años del golpe, y como el programa se llama Habitar es Humano, estamos desde lo humano, desde dos relatos vivenciales de aquellas épocas. No son tal vez relatos, como uno diría, de estos personajes como tan grandilocuentes, pero tiene que ver con relatos que les podría pasar a cualquiera de nosotros, ¿cierto? De hecho, por ahí hay una abogada que dice que en el tema de los casos sobre derechos humanos, de que no hay casos más grandes que otros o más impactantes, son todos igual de impactantes y todos deberían tener la misma atención. Entonces aquí estamos en la misma, en relatos humanos. Y bueno, agradecer a Uwe, que estuvo también recordando a Miguel Launer a propósito de un seminario, un conversatorio que organizamos los profesores de arquitectura del paisaje y el Instituto de Investigación de la facultad, en memoria también de estos 50 años, en donde estuvimos con 4 profesionales de la generación de Miguel. Miguel Launer tiene 94 años actualmente, por lo tanto era un cuarentón en la época de los 70, que estuvo a cargo de la CORMU, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, que desapareció ya por ahí por el 76, y fue, por supuesto, relegado a Isla Dawson, y bueno, de ahí todo lo que cuenta Uwe. Así que, bueno, en esa estamos. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, siempre como Radio U Central, y a vernos en radio.ucentral.cl, en el streaming en vivo en el que estamos saliendo ahora. Y quedamos pendientes con la época ya más universitaria, donde por supuesto había plena conciencia, y
y sobre todo con Diego, que estaba todavía en Temuco, ¿verdad? A esa edad. Yo me vine a Santiago el año 84. El 83 terminé la enseñanza media y el 84 me vine a Santiago. Ya había participado en política en Temuco. Había participado en temas con los secundarios. Llegué a Santiago a estudiar a la Católica. Y acá me integré al movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Perfecto. Y yo creo que en militancia, más allá de los partidos, yo creo que tengo una historia más militante en temas de derechos humanos. Bueno, ustedes ya saben, hoy día soy presidente de un sitio de memoria en La Reina. Entonces, de alguna manera, yo creo que ya teníamos claro qué pasaba, ya teníamos claro que había que hacer algo. Y yo decidí participar en el tema del movimiento contra la tortura y hacer una opción por la no violencia. Yo creo que eso es como lo que marca mi juventud en términos de participación política contra la dictadura. Y en eso pasé. Después estuve viviendo un tiempo en la comuna del Bosque, trabajando en colonia urbana, pero ya actuando activamente y decididamente en términos de recuperación de la democracia, en términos de dar la pelea contra la dictadura, y abiertamente. O sea, ya creo que no quedaba mucho tiempo para andar, además ya estaba lejos de mi casa. Claro. Por suerte, en ese tiempo no había ni internet ni nada, entonces uno llamaba una vez a la semana o cada 2 semanas, llamaba por teléfono a tu casa, ¿cachai? O sea, llamaba en mi barrio, en mi pobla, era como llamar al vecino. Entonces yo llamaba al vecino temprano y le decía, mira, voy a llamar más tarde a mi mamá, y le iban a buscar, porque había como un teléfono para todo el barrio. Entonces, claro, era como otra cosa. Y acá vivir, primero para mí llegar a Santiago fue como llegar a la ciudad, digamos, mucho más grande, en un espacio también menos conocido, pero sí muy fraterno. Yo recuerdo que en el movimiento era un grupo muy chico, no éramos muchos, yo creo que llegamos a ser 100, 80 en el periodo más terminando la dictadura, pero los primeros años eran 30, 40, así con mucho. Entonces, pero era un grupo muy fraterno, y donde habían de todo, pues, habían curas, había laicos. Yo de haber sido uno de los más chicos con el Ronnie, que éramos los más chicos, digamos, creo, sin duda, haber sido los más chicos ahí. Pero eso fue como ya cómo hacerla. O sea, además ya teníais claro de que corríais riesgos, digamos, no. Ahora, yo creo que yo nunca me creí tan importante de que me fuera a pasar algo. Claro. Ahora, yo creo que es una inconsciencia absoluta, mirado porque le pasaba a cualquiera, digamos. Casi una irresponsabilidad. Sí, bueno, absolutamente. Claro, yo decía, pero si yo no soy tan importante, mira, no me va a pasar nada, van a buscar a otros que son más importantes que yo. Entonces era como... Teníais miedo, como todo, digamos. Yo creo que igual teníais miedo. Nosotros, el Sebastián Acevedo tenía generalmente acciones muy cortas de 5 minutos, frente a cuarteles secretos que dejaban de ser secretos, o frente a una comisaría, o en el centro de Santiago. Eran acciones muy cortas. Pero como era no violento, si llegaban los pacos, te teníais que bancar los palos, no podíais contestar, ni podíais correr. Entonces, de alguna manera era como un espacio, si no había fraternidad, estabais frito. Claro. Entonces, creo que eso fue como una experiencia igual de saber que te estaban cuidando con otros, pero también teníais mucho miedo. Yo me acuerdo que a las 2:30, 1 hora antes, 2 horas antes, ya no daba. Así, literal, no me concentraba en la universidad, me salía a caminar, y después, porque además partía todo a las 1:30, sincronizado con la radio cooperativa. Esa era la hora de cooperativa, claro. Está llamando. Eso era como fue una época como yo más allá si yo miro desde ahora una época, si la miráis desde mucho más, yo la valoro más desde la fraternidad de ese tiempo, desde la complicidad, desde el cuidado mutuo entre los compañeros, que desde el riesgo, desde el miedo, aunque lo hubo, digamos.
pero mirado desde, más bien desde decir que era un espacio cuidado, que nos cuidábamos mucho, que nos conocíamos y que estábamos dispuestos a jugarnos el pellejo, digamos. ¿Y tú Patricio, te pilló también? Estoy tratando de recordar todo. Sí, porque tú estás ahí en la dinámica mucho más de crear conciencia, pero en Claro, torno a la música. Claro, en torno a la música, y también, bueno, yo fui muy pastoral en el colegio. Claro. Entonces, pero sí lo que me motivaba en la pastoral era la acción social, más que el tema más como dogmático. Y por ahí se abrieron varios, me empecé a juntar con cabros más grandes que ya estaban en la universidad, y no fue tan organizado como el Diego, yo fui más disperso, o sea, entre la guitarra, el charango y las tertulias, o sea, teníamos muchas reuniones, a veces nos quedábamos hasta tarde conversando sobre eventos, noticias, documentos incluso, y todo también en esta iglesia católica que estaba súper dividida. Sí, claro. Entonces, claro, nosotros íbamos a la ala más izquierdista de la iglesia, que era la que generaba todo lo que nosotros conocemos, entre la vicaría, el cardenal, los documentos del arzobispado, que muchas veces entraba en claro conflicto con el clero más burgués. Y por ahí nosotros estábamos en esa discusión. Yo creo que ahí hubo mucho como un llamado más a despertar la conciencia de otros, en los que convivían a diario con nosotros. Y ahí obviamente que habían hartas fricciones, y eso también fue, yo creo que positivo, porque ahí uno le pierde un miedo más que a que te pillen o a que te lleven preso, porque eso en realidad en mi colegio era poco probable, el miedo a decir lo que tú pensáis, que durante tanto tiempo estaba el mito de oye, quédate callado, no digáis nada, no cantes nada, o sea, olvídate. Hasta los cantos de iglesia estaban medio censurados porque algunos decían, hablan de la libertad, y era la libertad así como una cosa muy romántica, ¿cachai? Pero no, cuidado. Como la canción de ayer en el Estadio Nacional de la Aldunate, claro. El nombre de la libertad. Claro. Yo te nombro. Yo te nombro libertad. Entonces estaba todo muy encendido en eso, y por eso mismo, y yo creo que en un colegio, imagínate, muy católico, particular, donde, o sea, mira, no te había contado, pero en mi infancia, para el día del colegio, iban las autoridades militares y carabineros, era un Te Deum. Yeah. Y el inspector general que teníamos, que era profesor de la escuela militar, invitaba a todos sus amigotes para hacer de esto un gran Te Deum, muy facho, te lo digo así, tal cual, estandarte, rendición de honores, y todos marchando. Bueno, olvídate, o sea, la segunda estrofa del himno nacional, todas esas cosas, está muy cartesianamente implantada en mi colegio. Y pobre que el que no cantara la segunda estrofa. Entonces yo estaba en un acto de rebeldía, entonces ahí empezamos, ahí yo me empecé como a sentir más liberado, porque además en mi familia no me acompañaban todos en esta misión, porque mis hermanos estaban en su onda, algunos sí empatizaban con lo que yo estaba, pero obviamente que esto yo lo hacía como a escondidas, siempre a escondidas. Pero sí coincido con el Diego que uno pierde un poco el pudor de estas cosas, conociendo lo que estaba pasando, Sí, y no sintiéndose tan importante como que te fuera una villa. Pero justamente después, en retrospectiva, ¿cuántas personas fueron detenidas, desaparecidas o torturadas porque estaban paradas en una esquina? Entonces, oye, y yendo hacia allá, así como una reflexión final, no de lo que no sé, uno pudo hacer distinto, sino que de lo que hiciste, o sea, de qué cosas las volverías a hacer, o sea, esa reflexión como para ir cerrando ya, de todo lo que viviste en este relato que ha pasado. Es muy heavy, porque, o sea, pienso que el pasado ya fue, o sea, creo que, y ojalá no tuviera que repetirse lo nuevo para que yo quisiera hacer otra cosa, digamos. Claro. Pienso que las cosas pasaron en las circunstancias, y eso es bueno también de lo que nosotros como amigos nunca hemos transparentado esto, que es loco decirlo, ¿no? Pero
y darnos cuenta de las diferentes fronteras en las que estábamos, porque tenía que ver con nuestras diferencias también de origen. Y creo, claro, uno habría podido luchar más, podría haber salido un poco más a la calle, pero creo que las luchas, por lo menos las que yo pude dar, las di. Eso te puedo decir. Y hacer cosas distintas, no lo sé. Claro. No lo sé, creo que no sé, me metí en todas las cosas que me pude meter en algún. ¿Me podría haber metido más? Sí. ¿Me dio miedo en algunos momentos? Sí, también. Y en otros a lo mejor me envalentoné y la hice, y me puede haber mandado algún condoro también. Pero creo que las cosas se hicieron. Y claro, quizás lo que te puedo decir es que en retrospectiva estoy un poco triste porque este país no ha aprendido nada. Creo que hemos entrado en un estado de somnolencia a partir... Yo no sé si el estallido fue como que nos despertaran con un alfiler, pero después nos pusieron una fuerte dosis de anestésicos que nos tiene todavía medio adormecidos. Entonces creo que no es difícil. Yo creo que este país es como la geografía. Así. O sea, como la cordillera transversal y longitudinalmente somos muy bravos. O sea, tenemos una cosa muy dispar. Oye, ¿y tú, Diego? Yo confieso que he vivido y no me arrepiento de nada. No, mira, yo creo que yo coincido con el Pato. Yo creo que uno es hijo de donde nací y de tu entorno, digamos. O sea, yo lo raro, yo miro hacia atrás y digo, lo raro sería que yo no hubiese hecho eso. Porque estaba en un contexto ahora pude haber tomado otra decisión siempre. Sí, obvio. Pero era como casi una obviedad, digamos, el hacer algo. Yo recuerdo a mi madre cuando empecé a meterme en temas de derecho humano y en temas más de política, y mi madre me sentó, porque mi madre era una dirigente sindical, y me dice, ya, ¿y tú por qué ibas a meterte en estos cuentos? Entonces digo, pero alguien tiene que hacer algo, y ese alguien no es que no son otros, somos nosotros. Claro, somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Entonces uno dice, con esa candidez de la juventud, como si uno fuera a cambiar muchas cosas, pero de alguna manera eso, o sea, creer que efectivamente la vida humana, la vida de los seres humanos tiene un valor que no podéis transar. Y yo creo que si yo miro desde hoy día hacia atrás, creo que sí, de alguna manera he ido tomando, o me ha tocado tomar decisiones y he tomado decisiones respecto de eso, respecto de la vida humana, del valor de la vida, del cuidado de la vida, del respeto a los derechos humanos. Y hoy día, como dice el Pato, yo creo que hoy día tenemos una tarea respecto de la memoria, respecto de la gente que está detenida, desaparecida, de los ejecutados, pero no desde el romanticismo, sino desde la lucha que dieron. O sea, la mayoría de la gente que sufrió durante la dictadura era porque tenía sueños. El sentido de la lucha, claro, el que hay que rescatar y que no se ha rescatado. Claro, o sea, habían sueños de un país mejor. Yo en eso coincido con los argentinos. O sea, cuando las agrupaciones en Argentina trataron de indemnizar, su consigna fue, no queremos indemnización, queremos que nos devuelvan los sueños de país que tenían sus sujetos. Entonces yo creo que es eso. Yo creo que pensar en el futuro tiene que ver que pensar que estos sujetos tenían sueños, que militaban en partidos de izquierda porque tenían sueños de una transformación y de un país mejor. Y yo creo que es eso. O sea, si uno dice, ¿lo volvería a hacer? Sí, y lo tenéis que seguir haciendo. O sea, necesitamos un país que se mire las heridas y que sea capaz de curarla con garantías de no repetición. Es decir, efectivamente, esto no puede volver a ocurrir, ¿no? Oye, sí, qué buena última frase,
porque es la que se ha destacado también en el discurso oficial del gobierno, ¿no es cierto? El nunca más, el democracia siempre, Claro. tienen que ver con estos conceptos. Oye, y bueno, vamos cerrando, vamos a dejar que Patricio nos comente la canción que pidió, por qué la pidió, pero también antes decir, tenemos que hacer uno de estos, otro programa especial después, pero celebrando, por ejemplo, el plebiscito, el sí y el no. Claro, sí, claro, Pues, es que estamos ahí. ¿En qué estábamos en esa época? Con todos los en algo ya tenía unos 8 o 9 años. Algunos dicen que los que nacieron antes, después no pueden participar. No puedo opinar. Solo podemos opinar los que nacimos en democracia. Claro. Entonces, por eso. Bueno, y nada, necesaria reflexión, es un mínimo tributo que podemos hacer como programa, ¿no es cierto?, a la conmemoración de los 50 años. Yo creo que todo grano de arena sirve, sobre todo en esta época que ustedes ya lo retrataron, estas épocas de negacionismo, de tratar de reescribir la historia, así que en eso estamos. Totalmente. Y ya, nosotros nos vemos el próximo martes, pero no el próximo, el subsiguiente, porque el próximo los profesores tenemos vacaciones de fiestas patrias. El 19 de septiembre. 19. No, después. Están las guitarras está el tema de Víctor Jara el 19 en Recoleta. Ah, mira, sí, el 28. 28. No, el 19 hay algo en Recoleta. ¿También? Sí. Ah, mira, ya, ahí hay algunos datos para que los busquen. Sí, busquen el dato porque no hay parada militar, está suspendida. Oye, no, mira, yo elegí Vientos del Pueblo de Víctor Jara. No, pues Alturas. Altura, sí. Tienes razón, estaba en las dos. No, le había dicho dos, claro, pero marqué con Altura y fíjate que coincide nos pusimos de acuerdo con Diego, pero fue la primera canción de un cassette clandestino que me compré de los Inti en Italia, en vivo. Claro. A los Inti los pilló allá, pues. Claro, los Inti los pilló allá y bueno, uno no tenía mucho material y en un momento había Inti en Italia. Entonces, para mí era fantástico ver cómo la música chilena está afuera también. Bueno, estaba afuera, digamos, por una especie de beca presidencial, pero principalmente porque estaba siendo como reconocida. Y la primera canción del concierto parte con Altura. Entonces eso fue muy emotivo para mí, digamos, recordar y bueno, cada vez que puedo la escucho ahí. Genial. Nos vamos con un pedacito de esa canción entonces. Gracias, Nos vemos. Ricardo. Gracias a ustedes. Vale, gracias.